Daniel capítulo 12, escenas de clausura. Versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia como nunca lo ha habido desde que hubo una nación hasta ese mismo tiempo, y en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren escritos en el libro. Se introduce en este versículo un tiempo definido, no un tiempo revelado en nombres o figuras que especifican algún año o mes o día particular, sino un tiempo definido por la ocurrencia de cierto evento con el que está relacionado. En aquel tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo al que nos lleva el último verso del capítulo anterior, el tiempo en que el rey del norte plantará los tabernáculos de su palacio en el glorioso Monte Santo, o, en otras palabras, cuando los turcos, expulsados de Europa, hagan apresuradamente de Jerusalén su sede temporal de gobierno. Hemos observado, en los comentarios sobre la última parte del capítulo anterior, algunas de las agencias ya en funcionamiento para el logro de este fin, y algunas de las indicaciones de que los turcos se verán obligados muy pronto a hacer este movimiento. Y cuando este evento tenga lugar, llegará a su fin y entonces, según este versículo, buscamos el levantamiento de Miguel, el gran príncipe. Este movimiento por parte de Turquía es la señal para que Miguel se levante, es decir, este evento es el siguiente. Y para evitar todo malentendido, observe el lector que no se adopta aquí la posición de que el próximo movimiento contra los turcos los expulsará de Europa, o que cuando establezcan su capital en Jerusalén, Cristo comenzará su reinado sin que transcurra un día o una hora de tiempo. No obstante, estos son los acontecimientos que se sucederán, según creemos, en el siguiente orden. 1. Más presión ejercida de alguna manera sobre los turcos. 2. Su retiro de Europa. 3. Su última batalla en Jerusalén. 4. El levantamiento de Miguel, o el comienzo del reino de Cristo, y su venida en las nubes del cielo. Y no es razonable suponer que pasará mucho tiempo entre estos eventos. ¿Quién, entonces, es Miguel? ¿Y qué es su ponerse de pie? Miguel es llamado, en Judas 9, el arcángel. Esto significa el ángel principal, o la cabeza sobre los ángeles. Solo hay uno. ¿Quién es él? Es aquel cuya voz se escucha desde el cielo cuando los muertos resucitan. Primera de Tesalonicenses 4 versículo 16. ¿Y la voz de quién se escucha en relación con ese evento? La voz de nuestro Señor Jesucristo, Juan 5 versículo 28. Rastreando la evidencia con este hecho como base, llegamos a las siguientes conclusiones. La voz del Hijo de Dios es la voz del arcángel, y el arcángel, entonces, es el Hijo de Dios. Pero el arcángel es Miguel, y por lo tanto, también Miguel es el Hijo de Dios. La expresión de Daniel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es suficiente por sí sola para identificar al que aquí se habla como el Salvador de los hombres. Él es el príncipe de la vida, Hechos 3 versículo 15, y Dios lo ha exaltado para ser un príncipe y salvador, Hechos 5 versículo 31. Él es el gran príncipe. No hay nadie más grande, excepto el Padre soberano. Y Él está de parte de los hijos de tu pueblo. Él condesciende a tomar a los siervos de Dios en este pobre estado mortal, y los redime para ser súbditos de su futuro reino. Él nos representa. Su pueblo es esencial para sus futuros propósitos, una parte inseparable de la herencia comprada, y deben ser los principales agentes de esa alegría en vista de la cual Cristo soportó todo el sacrificio y el sufrimiento que han marcado su intervención en nombre de la raza caída. Un honor asombroso. Que la eterna gratitud le recompense por su condescendencia y misericordia con nosotros. Sea su reino, su poder y su gloria, por siempre y siempre. Ahora llegamos a la segunda pregunta, ¿qué es el levantamiento de Miguel? La clave de la interpretación de esta expresión se encuentra en los versículos 2 y 3 del capítulo 11. Aún se levantarán 3 reyes en Persia, se levantará un rey poderoso que reinará con gran dominio. No puede haber duda del significado de estas expresiones en estos casos. Significan tomar el reino, reinar. La misma expresión en el versículo bajo consideración debe significar lo mismo. En ese momento, Miguel se levantará, tomará el reino, comenzará su reinado. ¿Pero no está Cristo reinando ahora? Sí, asociado con su Padre en el trono del dominio universal, Efesios 1 versículos 20 al 22 y Apocalipsis 3 versículo 21. Pero este trono, o reino, lo abandona al final de esta dispensación,
Ver 1 Corintios 15 versículo 24, y entonces comienza su reinado traído a la vista en el texto, cuando se levanta, o toma su propio reino, el trono largamente prometido de su padre David, y establece un dominio que no tendrá fin, Lucas 1 versículos 32 y 33. Una inspección de todos los eventos que constituyen, o están inseparablemente conectados con este cambio en la posición de nuestro Señor, no entra dentro del alcance de este trabajo. Basta con decir que entonces los reinos de este mundo se convierten en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Sus túnicas sacerdotales se dejan a un lado por la vestimenta real. La obra de la misericordia está hecha, y la prueba de nuestra raza ha terminado. Entonces, el que está sucio está más allá de la esperanza de recuperación, y el que es santo está más allá del peligro de caer. Todos los casos están decididos. Y desde ese momento en adelante, hasta que las naciones aterrorizadas contemplen la majestuosa forma de su rey insultado en las nubes del cielo, las naciones son quebrantadas como con una vara de hierro, y despedazadas como una vasija de alfarero, por un tiempo de angustia como nunca antes, una serie de juicios sin precedentes en la historia del mundo, que culminan con la revelación del Señor Jesucristo desde el cielo en fuego ardiente, para vengarse de los que no conocen a Dios, y no obedecen al Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 1 versículos 7 y 8, Apocalipsis 11 versículo 15, y Apocalipsis capítulo 22 versículos 11 y 12. Así de trascendentales son los eventos introducidos por el levantamiento de Miguel. Y así se levanta, o toma el reino, marcando la introducción de este periodo decisivo en la historia de la humanidad, durante algún tiempo antes de regresar personalmente a esta tierra. Qué importante es, entonces, que tengamos un conocimiento de su posición, que podamos ser capaces de rastrear el progreso de su trabajo, y entender cuándo se acerca ese emocionante momento que pone fin a su intercesión en nombre de la humanidad, y fija el destino de todos para siempre. Pero ¿cómo vamos a saber esto? ¿Cómo vamos a determinar lo que está sucediendo en el lejano cielo de los cielos, en el santuario de arriba? Dios ha sido tan bueno que ha puesto en nuestras manos los medios para saberlo. Cuando ciertos grandes eventos tienen lugar en la tierra, nos ha dicho que eventos sincronizados con ellos ocurren en el cielo. Por medio de las cosas que se ven, aprendemos de las cosas que no se ven. Así como, miramos a través de la naturaleza hacia el Dios de la naturaleza, a través de los fenómenos y eventos terrestres trazamos grandes movimientos en el mundo celestial. Cuando el Rey del Norte planta los tabernáculos de su palacio entre los mares en el glorioso Monte Santo, un movimiento para el que ya contemplamos los pasos iniciales, entonces Miguel, nuestro Señor, se levanta, o recibe de su Padre el reino, preparándose para su regreso a esta tierra. O podría haber sido expresado con palabras como estas: entonces nuestro Señor cesa su trabajo como nuestro gran sumo sacerdote, y el periodo de prueba del mundo está terminado. La gran profecía de los 2300 días nos da definitivamente el comienzo de la parte final de la obra en el santuario del cielo. El versículo que tenemos ante nosotros nos da datos por los que podemos descubrir aproximadamente el tiempo de su cierre. En conexión con el levantamiento de Miguel, ocurre un tiempo de angustia como nunca antes. En Mateo 24:21 leemos sobre un periodo de tribulación como nunca hubo antes de él, ni debería haber después de él. Esta tribulación, cumplida en la opresión y matanza de la Iglesia por el poder papal, ya ha pasado, mientras que el tiempo de angustia de Daniel 12 versículo 1, es, según nuestro punto de vista, todavía futuro. ¿Cómo puede haber dos tiempos de angustia, con muchos años de diferencia, cada uno de ellos mayor que cualquier otro que haya habido antes que él, o que debería seguir después de él? Para evitar las dificultades aquí, permita que esta distinción sea cuidadosamente notada. La tribulación de la que habla Mateo es una tribulación para la Iglesia. Cristo está allí hablando a sus discípulos, y de sus discípulos en el tiempo venidero. Ellos eran los que estaban involucrados, y por su bien los días de la tribulación debían ser acortados. Versículo 22. Mientras que el tiempo de angustia mencionado en Daniel no es un tiempo de persecución religiosa, sino de calamidad nacional. No ha habido nada parecido desde que hubo, no una iglesia, sino una nación. Esto viene sobre el mundo. Esta es la última angustia que vendrá sobre el mundo en su estado actual. En Mateo se hace referencia al tiempo más allá de esa tribulación, porque después de que ésta ocurra, nunca habrá nada como esto sobre el pueblo de Dios. Pero no hay referencia aquí en Daniel al tiempo futuro después de la angustia aquí mencionada, porque esto cierra la historia de este mundo.
Incluye las 7 últimas plagas de Apocalipsis 16, y culmina con la revelación del Señor Jesús, viniendo sobre su camino de nubes en fuego ardiente, para visitar la destrucción sobre sus enemigos que no querían que Él reinara sobre ellos. Pero de esta tribulación serán liberados todos los que se encuentren escritos en el libro de la vida, porque en el monte Sión habrá liberación, como ha dicho el Señor, y en el remanente que el Señor llamare. Joel 2:32. Versículo 2. Y muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y desprecio eterno. Este versículo también muestra cómo un periodo trascendental es introducido por el levantamiento de Miguel, o el comienzo del reinado de Cristo, como se establece en el primer versículo de este capítulo, porque el evento aquí descrito en términos explícitos es una resurrección de los muertos. ¿Es esta la resurrección general que tiene lugar en la segunda venida de Cristo? ¿O habrá de intervenir entre la recepción del reino por parte de Cristo y su revelación a la tierra en toda su gloria de advenimiento? Lucas 19 versículo 12, ¿una resurrección especial que responda a la descripción aquí dada? Debe ser una de estas, porque toda declaración de la Escritura se cumplirá. ¿Por qué no puede ser la primera, o la resurrección que ocurre a la última trompeta? Respuesta: porque solo los justos, con exclusión de todos los impíos, tienen parte en esa resurrección. Los que duermen en Cristo salen entonces, pero solo ellos, porque el resto de los muertos no vuelven a vivir durante 1000 años. Apocalipsis 20 versículo 5. Así pues, la resurrección general de toda la raza está comprendida en dos grandes divisiones: primero, de los justos exclusivamente, en la venida de Cristo; segundo, de los malvados exclusivamente, 1000 años después. La resurrección general no es una resurrección mixta. Los justos y los malvados no suben promiscuamente al mismo tiempo. Pero cada una de estas dos clases se pone en marcha por sí misma, y el tiempo que transcurre entre sus respectivas resurrecciones se indica claramente que es de 1000 años. Pero en la resurrección que se muestra en el versículo que tenemos delante, muchos de los justos y los malvados aparecen juntos. Por lo tanto, no puede ser la primera resurrección, que incluye solo a los justos, ni la segunda, que se limita tan claramente a los malvados. Si el texto dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para la vida eterna, entonces se podría interpretar que muchos incluye a todos los justos, y la resurrección es la de los justos en la segunda venida de Cristo. Pero el hecho de que algunos de los muchos son malvados, y se levantan para la vergüenza y el desprecio eterno, bloquea el camino para tal aplicación. Se puede objetar que este texto no afirma el despertar de nadie más que de los justos, según la traducción de Buchi Whiting, a saber, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, estos a la vida eterna y aquellos a la vergüenza y al desprecio eterno. Se notará, en primer lugar, que esta traducción, que no está en absoluto por encima de la crítica, no prueba nada hasta que la elipsis evidente se suministra. Esta elipsis algunos se comprometen a suministrar de la siguiente manera: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, estos, los despiertos, a la vida eterna, y aquellos, los no despiertos, a la vergüenza y al desprecio eterno. Se notará, de nuevo, que esto no abastece a las elipsis, sino que solo añade un comentario, que es algo muy diferente. Suministrar la elipsis es simplemente insertar las palabras que son necesarias para completar la frase. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, es una frase completa. El sujeto y el predicado están ambos expresados. El siguiente miembro, algunos, o estos, a la vida eterna, no está completo. ¿Qué se quiere completar? No un comentario, dando la opinión de alguien sobre quiénes son los destinatarios de estos, sino un verbo del que estos serán el sujeto. ¿Qué verbo será? Debe ser determinado por la parte anterior de la frase, que es completa, donde se usa el verbo despertarán. Entonces, es el predicado que debe ser suministrado: algunos, o estos, despertarán a la vida eterna. Aplicando la misma regla al siguiente miembro, algunos, o aquellos, a la vergüenza y al desprecio eterno, que no es en sí misma una frase completa, nos vemos obligados a suministrar las mismas palabras, y leerlo: algunos, o aquellos, despertarán a la vergüenza y al desprecio eterno. Cualquier cosa menos que esto no completará el sentido, y cualquier cosa diferente pervertirá el texto, y ya que un predicado que se suministre no puede ir más allá de uno ya expresado. La afirmación hecha en el texto pertenece solo a los muchos que despiertan.
Nada se afirma de los demás que no despiertan entonces. Y decir que la expresión, para vergüenza y eterno desprecio, se aplica a ellos, cuando no se afirma nada de ellos, no es solo para ultrajar el sentido del pasaje, sino también las leyes del lenguaje. Y de los muchos que se despiertan, algunos salen a la vida eterna, y otros a la vergüenza y al desprecio eterno, lo que prueba además una resurrección a la conciencia para estos también, porque mientras que el desprecio puede ser sentido y manifestado por otros hacia los culpables, la vergüenza puede ser sentida y manifestada solo por los propios culpables. Esta resurrección, por lo tanto, como ya se ha mostrado, comprende tanto a los justos como a los malvados, y no puede ser la resurrección general del último día. Hay, pues, algún lugar para una resurrección especial o limitada, o en otro lugar alguna insinuación de tal evento, antes de que el Señor aparezca. La resurrección aquí predicha tiene lugar cuando el pueblo de Dios es liberado del gran tiempo de angustia con el que termina la historia de este mundo, y parece que según Apocalipsis 22 versículo 11, esta liberación ocurre antes de que el Señor aparezca. El terrible momento llega cuando el que es sucio e injusto es declarado injusto todavía, y el que es justo y santo es anunciado santo todavía. Entonces los casos de todos se deciden para siempre. Y cuando esta sentencia se pronuncia sobre los justos, debe ser una liberación para ellos, porque entonces se les pone fuera de todo alcance de peligro o de temor al mal. Pero el Señor no ha hecho su aparición en ese momento, porque inmediatamente añade, y, he aquí, vengo rápidamente. Se supone que la declaración de esta solemne orden que sella a los justos para vida eterna, y a los malvados para muerte eterna, está sincronizada con la gran voz que se oye desde el trono en el templo del cielo, diciendo, hecho está. Apocalipsis 16 versículo 17. Y esta es evidentemente la voz de Dios, a la que tan a menudo se alude en las descripciones de las escenas relacionadas con el último día. Joel habla de ello, y dice, capítulo 3 versículo 16, el Señor también rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fuerza de los hijos de Israel. Las notas marginales de la Biblia King James dicen, lugar de reparación o puerto, en lugar de esperanza. Entonces, en este momento, cuando la voz de Dios se oye desde el cielo, justo antes de la venida del Hijo del Hombre, Dios es un puerto para su pueblo, o, dicho de otro modo, les proporciona la liberación. Aquí, pues, a la voz de Dios, cuando las decisiones de la eternidad se pronuncian sobre la raza, y la última escena estupenda está a punto de abrirse ante un mundo condenado, Dios da a las naciones asombradas otra prueba y prenda de su poder, y resucita de entre los muertos a una multitud que ha dormido mucho tiempo en el polvo de la tierra. Así vemos que hay un tiempo y un lugar para la resurrección de Daniel 12:2. Añadimos ahora que un pasaje del libro de Apocalipsis hace necesario suponer que una resurrección de este tipo tendrá lugar. En Apocalipsis 1:7 se lee, he aquí que viene con las nubes, este es indudablemente el segundo advenimiento, y todo ojo lo verá, de las naciones que entonces vivan en la tierra, y los que lo traspasaron, los que participaron activamente en la terrible obra de su crucifixión, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Los que crucificaron al Señor, a menos que se hiciera una excepción en sus casos, permanecerían en sus tumbas hasta el fin de los 1000 años, y subirían a la Asamblea General de los malvados en ese momento. Pero aquí se afirma que ellos contemplan al Señor en su segunda venida. Por lo tanto, deben tener una resurrección especial para ese propósito. Y es ciertamente muy apropiado que algunos que fueron eminentes en santidad, que trabajaron y sufrieron por su esperanza de un Salvador venidero, mas murieron sin verlo, sean resucitados un poco antes, para ser testigos de las escenas que acompañan su glorioso advenimiento, así como, del mismo modo, una buena compañía salió de sus tumbas después de su resurrección, para contemplar su gloria resucitada. Mateo 27 versículos 52 y 53, y para escoltarlo en triunfo a la diestra del trono de la majestad en las alturas, Efesios 4:8, nota marginal de la Biblia King James, y también que algunos, eminentes en maldad, quienes más hicieron para reprochar el nombre de Cristo y perjudicar su causa, y especialmente los que aseguraron su muerte cruel en la cruz, y se burlaron y se mofaron de él en sus agonías de muerte, deben ser levantados, como parte de su castigo judicial, para contemplar su regreso en las nubes del cielo, un vencedor celestial, en una majestad y un esplendor insoportables para ellos. Una observación más sobre este texto antes de continuar. Lo que se dice aquí es supuestamente una buena evidencia del eterno sufrimiento consciente de los malvados, porque aquellos de este carácter que se habla,
salen a la vergüenza y al desprecio eterno. ¿Cómo pueden sufrir esto para siempre, a menos que sean conscientes para siempre? Ya se ha dicho que la vergüenza implica su conciencia, pero se notará que no se dice que esto sea eterno. Esta palabra calificativa no se inserta hasta que se llega al desprecio, que es una emoción que sienten los demás hacia los culpables, y no hace necesaria la conciencia de aquellos contra los que se dirige. Y así algunos leen el pasaje, algunos para avergonzar, y el eterno desprecio de sus compañeros. Y así será. La vergüenza por su maldad y corrupción arderá en sus almas, mientras tengan conciencia. Y cuando mueran, consumidos por sus iniquidades, su carácter repugnante y sus actos culpables solo provocarán el desprecio de todos los justos, sin modificar y sin disminuir, mientras los recuerden. Por lo tanto, el texto no proporciona ninguna prueba del sufrimiento eterno de los malvados. Versículo 3. Y los que sean sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hacen volver a muchos a la justicia como las estrellas por siempre y para siempre. Las notas del margen de la Biblia King James dicen, maestros, en lugar de sabios. Y los que sean maestros brillarán como el resplandor del firmamento, esto es, por supuesto, aquellos que enseñan la verdad y llevan a otros a conocerla, justo antes de que se cumplan los acontecimientos registrados en los versículos anteriores. Y, como el mundo estima pérdidas y ganancias, cuesta algo ser maestros de estas cosas en estos días. Cuesta reputación, facilidad, comodidad, y a menudo propiedad e implica trabajos, cruces, sacrificios, pérdida de amistad, ridículo, y, no pocas veces, persecución. Y la pregunta que se hace a menudo es, ¿cómo puedes permitírtelo? ¿Cómo puedes permitirte guardar el sábado, y quizás perder una posición, reducir tus ingresos, o incluso poner en peligro tus medios de subsistencia? Oh, ciega, engañosa y sórdida pregunta. Oh, qué miopía, hacer de la obediencia a lo que Dios requiere un asunto de consideración monetaria. Cuán distinto es esto para los nobles mártires, que no amaron sus vidas hasta la muerte. No, la concesión está del otro lado. Cuando Dios ordena, no podemos permitirnos desobedecer. Y si se nos pregunta, ¿cómo puedes permitirte guardar el sábado, y hacer otros deberes para rendir obediencia a la verdad? Solo tenemos que preguntar en respuesta, ¿cómo puedes permitirte no hacerlo? Y en el día venidero, cuando los que han tratado de salvar sus vidas las pierdan, y los que han estado dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad y su divino Señor, recibirán la gloriosa recompensa prometida en el texto, y serán levantados para brillar como el firmamento, y como las estrellas imperecederas por siempre y para siempre. Entonces se verá quiénes han sido sabios, y quiénes, por el contrario, han escogido la ceguera y la necedad. Los malvados y mundanos ahora ven a los cristianos como tontos y locos, y se felicitan por su superior sagacidad al evitar lo que llaman su locura, y evitar sus pérdidas. No tenemos que responder, porque los que ahora toman esta decisión pronto la revertirán ellos mismos, y eso con una terrible, aunque inútil, seriedad. Mientras tanto, es el privilegio del cristiano deleitarse con los consuelos de esta maravillosa promesa. Una concepción de su magnitud solo puede ser recogida de los propios mundos estelares. ¿Qué son estas estrellas, a semejanza de las cuales los maestros de la justicia deben brillar por siempre y para siempre? ¿Cuánto brillo, majestad y largura de días está involucrado en esta comparación? El Sol de nuestro propio sistema solar es una de estas estrellas. Si lo comparamos con este globo en el que vivimos, nuestro más práctico estándar de medición, encontramos que es un orbe de no poca magnitud y magnificencia. Nuestra Tierra tiene 8.000 millas de diámetro, pero el diámetro del Sol es de 885.680 millas. En tamaño es 1,5 millones de veces más grande que nuestro globo, y en cuanto a su sustancia, equilibraría 352.000 mundos como el nuestro. ¡Qué inmensidad es esta! Sin embargo, está lejos de ser el más grande o el más brillante de los orbes que conducen sus brillantes carruajes en miríadas a través de los cielos. Su proximidad, ya que está a solo unos 95 millones de millas de nosotros, con nosotros le otorga una presencia e influencia controladora. Pero lejos, en las profundidades del espacio, tan lejos que parecen meros puntos de luz, brillan otros orbes de mayor tamaño y gloria. La estrella fija más cercana, Alpha Centauri, en el hemisferio sur, se encuentra, por la precisión y eficiencia de los instrumentos modernos,
a 19.000 millones de millas de distancia, pero el sistema de estrellas polares es 15 veces más remoto, o 285.000 millones de millas, y brilla con un lustre igual al de 86 de nuestros soles, y otros son aún más grandes, como, por ejemplo, Vega, que emite la luz de 344 de nuestros soles. Capella, 430, Arturo, 516, y así sucesivamente, hasta que por fin llegamos a la gran estrella Alcione, en la constelación de las Pléyades, que inunda los espacios celestes con un brillo 12.000 veces mayor que el del pesado orbe que ilumina y controla nuestro sistema solar. ¿Por qué, entonces, no nos parece más luminosa? Su distancia es de 25 millones de diámetros de la órbita terrestre, y esta última es de 190 millones de millas. Las cifras son débiles para expresar tales distancias. Basta decir que su luz brillante debe atravesar el espacio, ya que la luz solo viaja 192.000 millas por segundo, durante un periodo de más de 700 años, antes de llegar a este lejano mundo nuestro. Algunos de estos monarcas de los cielos gobiernan solos, como nuestro propio Sol. Algunos son dobles, es decir, lo que nos parece una estrella se compone de 2 estrellas, 2 soles con su séquito de planetas, girando uno alrededor del otro, otros son triples, algunos son cuádruples, y uno, al menos, es sextuple. Además de esto, muestran todos los colores del arco iris. Algunos sistemas son blancos, otros azules, algunos rojos, algunos amarillos, algunos verdes, y esto significa días de diferentes colores para los planetas de esos sistemas. Castor da a sus planetas días verdes. La estrella de doble polo le da días amarillos. En algunos, los diferentes soles que pertenecen al mismo sistema son de diferentes colores. Dice el Dr. Burr, en su Exe Coelum, página 136, y, como para hacer de la Cruz del Sur el objeto más bello de todos los cielos, encontramos en ella un grupo de más de 100 soles rojos, verdes, azules y verde azulados de diferentes colores, tan juntos como para aparecer en un poderoso telescopio como un magnífico ramo, o una pieza de joyería de lujo. ¿Y qué hay de la edad de estos gloriosos cuerpos? Pasan unos pocos años, y todas las cosas terrenales recogen el molde de la edad, y el olor de la descomposición, cuanto en este mundo ha perecido por completo. Pero las estrellas brillan tan frescas como al principio. Han pasado siglos y siglos, han surgido reinos y han pasado lentamente, y volvemos más allá del oscuro y sombrío horizonte de la historia, volvemos incluso al primer momento introducido por la revelación, cuando el orden fue evocado desde el caos, y las estrellas de la mañana cantaron juntas, y los hijos de Dios gritaron de alegría. Incluso entonces las estrellas estaban en sus majestuosas marchas, y cuánto tiempo antes de esto no lo sabemos, pues los astrónomos nos hablan de nebulosas que yacen en los más lejanos puestos de visión telescópica, cuya luz en su incesante vuelo consumiría 5 millones de años en llegar a este planeta. Tan antiguas son estas órbitas estelares. Sin embargo, su brillo no se ha atenuado, ni su fuerza ha disminuido. El rocío de la juventud todavía parece estar fresco sobre ellos. Ningún contorno roto muestra el punto de partida de la decadencia, y ningún movimiento vacilante revela la decrepitud de la edad. De todas las cosas visibles, estas están junto al anciano de días, y su gloria no disminuida es una profecía de la eternidad. Y así, los que convierten a muchos a la justicia brillarán en una gloria que traerá alegría hasta el corazón del Redentor, y así sus años se extenderán por siempre y para siempre. Versículo 4. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, y muchos correrán de un lado a otro, y la ciencia aumentará. Las palabras y el libro de los que se habla aquí, sin duda se refieren a las cosas que le fueron reveladas a Daniel en esta profecía. Estas cosas debían ser cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, y es decir, no debían ser estudiadas especialmente, ni comprendidas en gran medida, hasta ese momento. El tiempo del fin, como ya se ha demostrado, comenzó en 1798. Como el libro fue cerrado y sellado hasta ese momento, la simple deducción es que en ese momento, o desde ese punto, el libro sería desellado, o es decir, la gente sería más capaz de entenderlo, y tendría su atención especialmente llamada a esta parte de la palabra inspirada. De lo que se ha hecho sobre el tema de la profecía desde ese tiempo, es innecesario recordar al lector. Las profecías, especialmente la de Daniel, han sido examinadas por todos los estudiantes de la palabra dondequiera que la civilización haya extendido su luz sobre la tierra. Y así el resto del versículo
Siendo una predicción de lo que debería ocurrir después de que el tiempo del fin comenzara, dice, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se incrementará. Ya sea que este correr de un lado a otro se refiera al paso de la gente de un lugar a otro, y a las grandes mejoras en las facilidades de transporte y viaje realizadas en el presente siglo, o que signifique, como algunos lo entienden, un ir y venir en las profecías, es decir, una búsqueda diligente y seria de la verdad profética, el cumplimiento está ciertamente y con seguridad ante nuestros ojos. Debe tener su aplicación en una de estas dos formas, y en ambas direcciones la era actual está muy marcada. Así también del aumento del conocimiento. Debe referirse o bien al aumento del conocimiento en general, el desarrollo de las artes y las ciencias, o un aumento del conocimiento en referencia a las cosas reveladas a Daniel, que fueron cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí, de nuevo, apliquémoslo de la manera que queramos, el cumplimiento es más marcado y completo. Mirad los maravillosos logros de la mente humana, y las astutas obras de las manos de los hombres que rivalizan con los sueños más descabellados de los magos, que se han realizado en los últimos 100 años. Recientemente se ha afirmado en la revista Scientific American que en este tiempo se ha avanzado más en todos los logros científicos, y más progreso en todo lo que tiende a la comodidad doméstica, la rápida transacción de negocios entre los hombres, la transmisión de inteligencia de uno a otro, y los medios de tránsito rápido de un lugar a otro e incluso de un continente a otro, que todo lo que se hizo durante 3000 años anteriores, puestos juntos. Mediante una serie de viñetas, el artista nos ha dado en las láminas que las acompañan una visión a vista de pájaro de algunos de los más maravillosos descubrimientos y logros científicos y mecánicos de la época actual. En la esquina superior izquierda de la placa 1, tenemos 1. La máquina cosechadora autoligante, que representa una gran clase de inventos por los cuales los procesos de la agricultura han sido revolucionados dentro de la memoria de las multitudes que ahora viven. 2. En el escudo circular está la desmotadora de algodón, que en su primera forma ruda, por Whitney, en 1793, levantó la cultura del algodón como una de las grandes industrias del mundo. 3. La máquina de coser, cuya importancia en el mundo industrial desde su invención por Elias Howe Jr. en 1846, no hay nada que decir. 4. Un tranvía eléctrico, impulsado por el sistema de trolebús, que representa los logros en el descubrimiento de la electricidad, como el alumbrado eléctrico, la energía eléctrica, tal como se ilustra en la gran planta de Niágara, etc. 5. El fonógrafo, por el cual el habla humana puede ser preservada y transmitida indefinidamente. 6. La invención de la fotografía, con la cual, con su aplicación al grabado, todos están familiarizados. 7. Típico de los maravillosos inventos de la maquinaria de imprenta, algunas prensas de perfeccionamiento que entregan desde un rollo de papel, de 30.000 a 60.000 papeles terminados, impresos por ambas caras, cortados, pegados y doblados listos para su entrega, cada hora. 8. Los monstruosos cañones de asedio y batalla de hoy en día. 9. Representa los monstruosos telescopios del último cuarto de siglo, con los que se han hecho tan maravillosos descubrimientos en los cielos. 10. El teléfono, por el cual un hombre en Chicago puede mantener una conversación vocal con otro hombre en Nueva York. 11. El descubrimiento del petróleo, que ha revolucionado el alumbrado doméstico, y que hace posibles vehículos sin caballos para las carreteras comunes. 12. Una escena minera que sugiere el taladro neumático, y otros dispositivos modernos para hacer túneles en las montañas y explorar las profundidades ocultas de la Tierra. 13. El motor de vapor, una de las mayores salvaguardias de los tiempos modernos. 14. El puente de Brooklyn, que muestra los avances en la ingeniería de estos días. Probablemente pronto será superado por una estructura similar y mucho más grande, sobre el Hudson, que conecta Nueva York con la ciudad de Jersey. 15. El monumento de Washington, el monumento sólido más alto del mundo, 555 pies, 5 pulgadas y media. 16. La bicicleta, haciendo una revolución en los viajes personales suburbanos. La estimación de los fabricantes para la producción en 1896, solo en los Estados Unidos, es de 750.000 de máquinas. Esto, y la propulsión de los tranvías, están reduciendo drásticamente la demanda de caballos en el mercado. 17. Un instrumento telegráfico. Puesto en funcionamiento por primera vez en 1844. Ahora hay miles de kilómetros de cable telegráfico en uso.
18. Los magníficos barcos de hierro del océano de hoy en día. Para el servicio de pasajeros y de guerra no se produjo nada que se pudiera comparar con los grandes vapores de la presente década. 19. El transporte por ferrocarril. El expreso del Imperio en la central de Nueva York y el tren más rápido del mundo, con un promedio de casi 60 millas por hora. El 1 de enero de 1890, según Scientific American del 30 de agosto de 1890, había solo en los Estados Unidos 161.397 millas de vías. Se invirtieron $9.680.942.240 en los ferrocarriles americanos. En 1889 se transportaron 500 millones de pasajeros y los ingresos brutos fueron de más de $1.000 millones. Se podría hablar de muchas otras cosas, como blindaje submarino para explorar las profundidades del mar, globos para explorar los espacios por encima de nosotros, máquinas giratorias eléctricas, y anestésicos para evitar el dolor en la cirugía, etc., etc. ¿Qué galaxia de maravillas se originó en una sola época? Qué maravillosos son los logros científicos de la actualidad, sobre los que se concentran todos estos descubrimientos y logros. Verdaderamente, visto desde este punto de vista, hemos llegado a la edad del aumento del conocimiento. Y para el honor del cristianismo, nótese en qué tierras, y por quién, se han hecho todos estos descubrimientos, y tanto se ha hecho para añadir a las facilidades y comodidades de la vida. Es en tierras cristianas, entre los hombres cristianos, desde la Gran Reforma. No a la Edad Media, que solo proporcionó una farsa del cristianismo, y no a los paganos, que en su ignorancia no conocen a Dios, ni a aquellos que en tierras cristianas lo niegan, es el crédito de este progreso debido. En efecto, es el mismo espíritu de igualdad y libertad individual inculcado en el Evangelio de Cristo cuando se predica en su pureza, el que desata los miembros humanos, desata las mentes humanas, las invita al uso más elevado de sus poderes y hace posible tal edad de libre pensamiento y acción, en la que se pueden lograr estas maravillas. Del maravilloso carácter de la era actual, Víctor Hugo habla de la siguiente manera. En la ciencia se hacen todos los milagros, gases salitre del algodón, un caballo del vapor, un obrero de la pila voltaica, un mensajero del fluido eléctrico y un pintor del sol. Él se baña en las aguas subterráneas, mientras se calienta con los fuegos centrales, abre sobre los dos infinitos aquellas dos ventanas, el telescopio sobre lo infinitamente grande, el microscopio sobre lo infinitamente pequeño, y encuentra en el primer abismo las estrellas del cielo, y en el segundo abismo los insectos, que prueban la existencia de un Dios. Aniquila el tiempo, aniquila la distancia, aniquila el sufrimiento, le escribe una carta de París a Londres, y tiene la respuesta en 10 minutos, corta la pierna de un hombre, el hombre canta y sonríe, Le Petit Napoleón. Pero si tomamos el otro punto de vista, y referimos el aumento del conocimiento a un aumento del conocimiento bíblico, solo tenemos que mirar la maravillosa luz que, en los últimos 60 años, ha brillado sobre las Escrituras. El cumplimiento de la profecía se ha revelado a la luz de la historia. El uso de un mejor principio de interpretación ha llevado a conclusiones que muestran, sin lugar a dudas, que el fin de todas las cosas está cerca. Verdaderamente el sello ha sido quitado del libro, y el conocimiento respecto a lo que Dios ha revelado en su palabra, se ha incrementado maravillosamente. Creemos que es en este sentido que la profecía se cumple de manera más especial, pero solo en una época como la actual podría cumplirse la profecía, incluso en esta dirección. Que estamos en el tiempo del fin, cuando el libro de esta profecía ya no debe ser sellado, sino abierto y comprendido, se muestra en Apocalipsis 10 versículos 1 y 2, donde se ve a un poderoso ángel bajar del cielo con un librito abierto en la mano. Como prueba de que el librito, que se dice que está abierto, es el libro aquí cerrado y sellado, y que ese ángel entrega su mensaje en esta generación, véase los comentarios sobre Apocalipsis 10:2. Versículos del 5 al 7. 5. Entonces yo Daniel miré, y he aquí que estaban de pie otros dos, uno a este lado de la orilla del río, y el otro a aquel lado de la orilla del río. 6. Y dijo uno al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto tiempo falta para el fin de estas maravillas? 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río cuando alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive para siempre que será por un tiempo, tiempos y medio, y cuando haya logrado la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas estarán terminadas. La pregunta,
¿cuánto tiempo falta para el fin de estas maravillas? Indudablemente se refiere a todo lo que se ha mencionado anteriormente, incluyendo el levantamiento de Miguel, el tiempo de angustia, la liberación del pueblo de Dios y la resurrección especial y antecedente del verso 2. Y la respuesta parece darse en dos divisiones. Primero, se marca un periodo profético específico y, segundo, sigue un periodo indefinido antes de que se alcance la conclusión de todas estas cosas, tal como aparece en Daniel capítulo 8 versículos 13, 14. Cuando se hizo la pregunta, ¿cuánto tiempo durará la visión, de entregar tanto al santuario como a la hueste para ser pisoteados? La respuesta mencionó un periodo definido de 2300 días, y luego un periodo indefinido para la purificación del santuario. Así que, en el texto que tenemos ante nosotros, se da el periodo de un tiempo, tiempos y medio, o 1260 años, y luego un periodo indefinido para la continuación de la dispersión del poder del pueblo santo, antes de la consumación. Los 1260 años marcan el periodo de la supremacía papal. ¿Por qué se introduce este periodo aquí? Probablemente porque este poder es el que hace más que cualquier otro en la historia del mundo para dispersar el poder del pueblo santo, o la opresión de la Iglesia de Dios. Pero, ¿qué entenderemos por la expresión, ¿habrá logrado dispersar el poder del pueblo santo? Una traducción literal de la Septuaginta parece presentarlo de forma más clara, cuando él haya terminado de dispersar el poder del pueblo santo. ¿A quién se refiere el pronombre él? Según la redacción de esta escritura, el antecedente parecería a primera vista ser, el que vive para siempre, o Jehová, pero, como un eminente expositor de las profecías juiciosamente señala, al considerar los pronombres de la Biblia debemos interpretarlos de acuerdo con los hechos del caso, y por lo tanto, debemos referirnos frecuentemente a un antecedente entendido, más que a algún sustantivo que se exprese. Así, aquí, el cuerno pequeño, o hombre de pecado, habiendo sido introducido por la mención particular del tiempo de su supremacía, a saber, 1260 años, puede ser el poder al que se refiere el pronombre él. Durante 1260 años había oprimido gravemente a la Iglesia, o dispersado su poder. Después de que es quitada su supremacía, su predisposición hacia la verdad y sus defensores aún permanece, y su poder se siente hasta cierto punto, y continúa su obra de opresión en la medida de sus posibilidades. ¿Hasta cuándo? Hasta el último de los acontecimientos que se presentan en el versículo 1, la liberación del pueblo de Dios, cada uno de los que se encuentran escritos en el libro. Al ser liberados de esta manera, los poderes perseguidores ya no son capaces de oprimirlos, su poder ya no dispersará, se alcanza el fin de las maravillas puestas a la vista en esta gran profecía, y se cumplen todas sus predicciones. O bien, podemos, sin alterar particularmente el sentido, referir el pronombre el al mencionado en el juramento del versículo 7, como, el que vive para siempre, es decir, Dios, ya que emplea la agencia de los poderes terrenales para castigar y disciplinar a su pueblo, y en ese sentido se puede decir que él mismo dispersa su poder. Por medio de su profeta él dijo acerca del reino de Israel, yo lo derribaré, lo derribaré, lo derribaré, hasta que venga aquel cuyo derecho es, Ezequiel 21:27. Y otra vez, Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, Lucas 21:24. De igual importancia es la profecía de Daniel 8:13, hasta cuando la visión, de entregar ambos el santuario y el ejército para ser pisoteados, ¿quién los da a esta condición? Dios. ¿Por qué? Para disciplinar, para purificar y blanquear a su pueblo. ¿Cuánto tiempo? Hasta que el santuario sea purificado. Versículos del 8 al 10. 8. Y oí, pero no entendí, entonces dije, oh mi Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? 9. Y él dijo, sigue tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 10. Muchos serán purificados, emblanquecidos y probados, pero los malvados harán el mal, y ninguno de los malvados entenderá, pero los sabios entenderán. Cuán forzosamente se nos recuerda, por la solicitud de Daniel de comprender plenamente todo lo que se le había mostrado, de las palabras de Pedro, donde habla de que los profetas indagaban y buscaban diligentemente comprender las predicciones relativas a los sufrimientos de Cristo y la gloria que le seguiría, y también del hecho de que no se ministraban a sí mismos sino a nosotros. Cuán poco se les permitió a algunos de los profetas entender lo que escribieron. Pero no se negaron a escribir. Si Dios lo requería,
Sabían que a su debido tiempo vería que su pueblo obtenía de sus escritos todo el beneficio que pretendía. Así que el lenguaje utilizado aquí por Daniel era el mismo que le decía que cuando llegara el momento adecuado, los sabios entenderían el significado de lo que había escrito, y se beneficiarían de ello. El tiempo del fin era el tiempo en el que el Espíritu de Dios iba a romper el sello de este libro, y por consiguiente este era el tiempo durante el cual los sabios debían entender, mientras que los malvados, perdidos a todo sentido del valor de la verdad eterna, con corazones insensibles y endurecidos en el pecado, se volverían continuamente más malvados y más ciegos. Ninguno de los malvados lo entiende. Los esfuerzos que los sabios hacen para entender, los califican de locura y presunción, y preguntan, con una frase burlona, ¿dónde está la promesa de su venida? Y si se planteara la pregunta, ¿de qué tiempo y de qué generación habla el profeta esto? La respuesta solemne sería, del tiempo presente, y de la generación que está ahora ante nosotros. Este lenguaje del profeta está recibiendo ahora un cumplimiento muy sorprendente. La fraseología del versículo 10 parece a primera vista ser bastante peculiar: muchos serán purificados, y emblanquecidos y probados. Se puede preguntar, ¿cómo pueden ser emblanquecidos, y luego probados, como el lenguaje parece implicar, cuando ellos son purificados y emblanquecidos al ser probados? Respuesta: el lenguaje sin duda describe un proceso que se repite muchas veces en la experiencia de aquellos que, durante este tiempo, están siendo preparados para la venida y el reino del Señor. Son purificados y emblanquecidos hasta cierto grado, en comparación con su condición anterior. Luego son probados de nuevo. Se les somete a mayores pruebas. Si las soportan, el trabajo de purificación se lleva a cabo en mayor medida, el proceso de emblanquecimiento se lleva a cabo para alcanzar un nivel aún más elevado. Y una vez que han alcanzado este estado, se les prueba de nuevo, lo que resulta en una mayor purificación y emblanquecimiento, y así el proceso continúa hasta que se desarrollan los caracteres que soportarán la prueba del gran día, y se alcanza una condición espiritual que no necesita más pruebas. Versículo 11. Y desde el momento en que el continuo sacrificio sea quitado, y sea establecida la abominación desoladora, habrá 1290 días. Tenemos aquí un nuevo periodo profético introducido, a saber, 1290 días proféticos, que denotarían el mismo número de años literales. De la lectura del texto, algunos han deducido, aunque la inferencia no es necesaria, que este periodo comienza con la instauración de la abominación de la desolación, o el poder papal, en el año 538, y por consiguiente se extiende hasta el año 1828. Pero si bien no encontramos nada en este último año que marque su fin, si encontramos pruebas en las notas marginales de la Biblia King James, de que comienza antes de la instauración de la abominación papal. Las notas marginales dicen, para establecer la abominación, etc. Con esta lectura el texto quedaría así: y desde el momento en que el sacrificio diario sea retirado para establecer, o con el fin de establecer, la abominación que hace desolación, habrá 1290 días. Ya se ha demostrado que el día no es el sacrificio diario de los judíos, sino la abominación diaria o continua, es decir, el paganismo, ver en Daniel capítulo 8 versículo 13. Esto tuvo que ser quitado para preparar el camino para el papado. Sobre los eventos históricos que muestran cómo se llevó a cabo esto en el año 508, ver Daniel 11:31. No se nos dice directamente a qué evento llegan estos 1290 días, pero en la medida en que su comienzo está marcado por una obra que se lleva a cabo para preparar el camino para el establecimiento del papado, sería muy natural concluir que su final estaría marcado por el cese de la supremacía papal. Contando para atrás, entonces, 1290 años desde el año 1798, tenemos el año 508, donde se ha demostrado que el paganismo fue eliminado, 30 años antes de la creación del papado. Este periodo es sin duda dado para mostrar la fecha de la retirada del continuo, y es lo único que hace. Los dos periodos, por lo tanto, los 1290 y los 1260 días, terminan juntos en el año 1798, el uno comenzando en el año 538, y el otro en el año 508, 30 años antes. Versículo 12. Bienaventurado el que espera y llega a los 1335 días. 13. Pero sigue tu camino hasta el final, porque tú descansarás y estarás en tu suerte al final de los días. Todavía otro periodo profético es introducido aquí, denotando 1335 años.
El testimonio concerniente a este periodo, como el que se refiere a los 1290 años, es muy escaso. ¿Podemos saber cuándo comienza y termina este periodo? La única pista que tenemos para la solución de esta pregunta es el hecho de que se habla en relación inmediata con los 1290 años, que comenzaron, como se muestra arriba, en el año 508. Desde ese punto habrá, dice el profeta, 1290 días. Y la siguiente frase justo después lee, bendito el que espera y llega a los 1335 días. ¿Desde qué punto? Desde el mismo punto, sin duda, que aquel del que datan los 1290, a saber, el año 508. A menos que se cuenten desde este punto, es imposible localizarlos, y deberán ser eximidos de la profecía de Daniel cuando le aplicamos las palabras de Cristo, el que lea, que entienda, Mateo 24:15. A partir de este punto se extenderían hasta el año 1843, pues 1335 añadido a 508 resultan 1843. Comenzando en la primavera del primer año, terminaron en la primavera del segundo. Pero, ¿cómo puede ser que hayan terminado? Se puede preguntar, ya que al final de estos días Daniel está en su suerte, lo que algunos suponen que se refiere a su resurrección de entre los muertos. Esta pregunta se basa en un malentendido en dos aspectos. En primer lugar, que los días al final de los cuales Daniel está en su suerte son los 1335 días y en segundo lugar, que la posición de Daniel en su suerte es su resurrección, que tampoco puede ser sostenida. Lo único que se promete al final de los 1335 días es una bendición para los que esperan y llegan a ese tiempo, es decir, los que están viviendo entonces. ¿Cuál es esta bendición? Mirando al año 1843, cuando estos años expiraron, ¿qué vemos? Vemos un notable cumplimiento de la profecía en la gran proclamación de la segunda venida de Cristo. 45 años antes de esto, el tiempo del fin comenzó, el libro fue abierto, y la luz comenzó a aumentar. Alrededor del año 1843, hubo una gran culminación de toda la luz que se había derramado sobre los temas proféticos hasta ese momento. La proclamación avanzó en poder. La nueva y conmovedora doctrina del establecimiento del reino de Dios sacudió al mundo. Se impartió nueva vida a los verdaderos discípulos de Cristo. Los incrédulos fueron condenados, las iglesias fueron puestas a prueba, y se despertó un espíritu de reavivamiento del que los tiempos modernos, al menos, no han proporcionado ningún paralelo. ¿Fue esta la bendición? Escuchen las palabras del Salvador. Bienaventurados vuestros ojos, dijo a sus discípulos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, Mateo 13 versículo 16. Y otra vez dijo a sus seguidores que los profetas y los reyes habían deseado ver las cosas que veían y no las habían visto. Pero, bienaventurados, les dijo, son los ojos que ven las cosas que vosotros veis, Lucas 10 versículos 23 y 24. Si una nueva y gloriosa verdad era una bendición en los días de Cristo para aquellos que la recibieron, ¿por qué no lo fue igualmente en el año 1843 después de Cristo? Se puede objetar que los que participaron en este movimiento se vieron decepcionados en sus expectativas, también lo fueron los discípulos de Cristo en su primer advenimiento, en igual medida. Ellos aclamaron ante él cuando él cabalgaba hacia Jerusalén, esperando que luego tomara el reino, pero el único trono al que se dirigió entonces fue la cruz, y en lugar de ser aclamado como rey en un palacio real, fue dejado como una forma sin vida en el nuevo sepulcro de José. Sin embargo, fueron bendecidos al recibir las verdades que habían escuchado. Se puede objetar, además, que esta no era una bendición suficiente para ser marcada por un periodo profético, ¿por qué no? Ya que el periodo en el que iba a ocurrir, es decir, el tiempo del fin, es introducido por un periodo profético, y ya que nuestro Señor, en el versículo 14 de su gran profecía de Mateo 24, hace un anuncio especial de este movimiento, y ya que se establece aún más en Apocalipsis 14 versículos 6 y 7, bajo el símbolo de un ángel que vuela en medio del cielo. ¿Con un anuncio especial del Evangelio eterno a los habitantes de la tierra? Sin duda, la Biblia da gran importancia a este movimiento. Quedan por señalar brevemente dos cuestiones más. 1. ¿A qué día se refiere el versículo 13? 2. ¿Qué significa que Daniel esté en su suerte? Aquellos que afirman que los días son los 1335, son llevados a esa aplicación mirando hacia atrás, solo al versículo anterior, donde se mencionan los 1335 días, y mientras que,
Al hacer una aplicación de estos días tan indefinidamente introducidos, todo el alcance de la profecía debería ciertamente ser tomado desde el capítulo 8. Los capítulos 9, 10, 11 y 12 son claramente una continuación y explicación de la visión del capítulo 8, o por lo tanto, podemos decir que en la visión del capítulo 8, tal como se lleva a cabo y se explica, hay 4 periodos proféticos, a saber, los 2300, 1260, 1290 y 1335 días. El primero es el periodo principal y más largo, y los otros no son sino partes intermedias y subdivisiones de este. Ahora bien, cuando el ángel le dice a Daniel, al concluir sus instrucciones, que estará en su suerte al final de los días, sin especificar a qué periodo se refería, no se dirigiría naturalmente la mente de Daniel al periodo principal y más largo, los 2300 días, en lugar de a cualquiera de sus subdivisiones? Si esto es así, los 2300 son los días a los que se refiere. La lectura de la Septuaginta parece mirar muy claramente en esta dirección, pero vete y descansa, porque aún hay días y tiempos para el pleno cumplimiento de estas cosas, y estarás en tu suerte al final de los días. Esto ciertamente nos lleva a pensar en el largo periodo contenido en la primera visión, en relación con el cual se dieron las instrucciones subsiguientes. Los 2300 días, como ya se ha mostrado, terminaron en 1844, y nos llevaron a la purificación del santuario. ¿Cómo estaba Daniel en ese momento en su suerte? Respuesta: en la persona de su abogado, nuestro gran sumo sacerdote, al presentar los casos de los justos para su aceptación ante su Padre. La palabra aquí traducida como suerte no significa, en inglés, un pedazo de propiedad, un lote de tierra, sino las decisiones del azar o las determinaciones de la providencia. Al final de los días, la suerte, por así decirlo, iba a ser echada. En otras palabras, se iba a tomar una determinación con respecto a los que debían ser considerados dignos de una posesión en la herencia celestial. Y cuando el caso de Daniel se somete a examen, es hallado justo, le toca la suerte, se le asigna un lugar en la Canaán celestial. ¿No se refiere el salmista a este tiempo y acontecimiento, cuando dice, Salmos 1:5, el impío no estará en el juicio? Cuando Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, se echó la suerte y se asignó la posesión de cada tribu. Así, las tribus estaban en sus respectivas suertes mucho antes de entrar en la posesión real de la tierra. El tiempo de la purificación del santuario corresponde a este periodo de la historia de Israel. Ahora nos encontramos ante las fronteras de la Canaán celestial, y se están tomando decisiones, asignando a algunos un lugar en el reino eterno, y excluyendo a otros para siempre. En la decisión de su caso, la porción de Daniel en la herencia celestial se le asegurará. Y con él, todos los fieles también estarán de pie. Y cuando este devoto siervo de Dios, que llenó una larga vida con las más nobles acciones de servicio a su Creador, aunque cargado con los más pesados cuidados de esta vida, reciba su recompensa por sus buenas acciones, nosotros también podremos entrar con él en el descanso. Concluimos el estudio de esta profecía con la observación de que con no poco grado de satisfacción hemos dedicado el tiempo y el estudio que teníamos a esta maravillosa profecía, y a contemplar el carácter de este amadísimo hombre y el más ilustre de los profetas. Dios no hace acepción de personas, y una reproducción del carácter de Daniel asegurará el favor divino tan señaladamente aún ahora. Emulemos sus virtudes, para que, como él, tengamos la aprobación de Dios mientras estemos aquí, y habitemos entre las creaciones de su infinita gloria en el largo más allá.